Bienvenidos a Devocionario Católico, el espacio donde profundizamos en las riquezas espirituales de nuestra fe. En este video te presentamos un recorrido detallado por el libro San José, esposo de María, una obra que nos permite contemplar con nuevos ojos la vida del Santo Patriarca, modelo de fe, silencio y entrega. Acompáñanos a descubrir, capítulo a capítulo, cómo San José nos enseña a vivir con sencillez y grandeza la voluntad de Dios en la vida diaria. Capítulo 1. La figura de San José. El libro nos introduce a la figura de San José subrayando que, pese a su aparente insignificancia en los relatos evangélicos, es una de las personalidades más grandes y profundas del cristianismo. San José es un hombre ordinario, sin rasgos llamativos, que vivió una vida sencilla y silenciosa. Sin embargo, esta aparente humildad encierra una grandeza espiritual extraordinaria. El autor destaca que José no fue elegido por casualidad para ser esposo de María y custodio del Hijo de Dios. Su elección fue una manifestación del plan divino, que privilegia la fidelidad por encima del prestigio y el amor por encima del poder. José no aparece como un protagonista activo en los evangelios, no habla, no predica, no realiza milagros. Pero precisamente en este silencio radica su profundidad. Su vida es un ejemplo de obediencia absoluta a Dios, una obediencia que no necesita palabras, sino que se manifiesta en sus acciones, obedece sin demora a los mensajes del ángel, protege a María. Acoge con amor al niño Jesús y trabaja con diligencia para sostener a su familia. San José no busca reconocimientos ni honores, simplemente cumple la misión que se le ha confiado, y lo hace con un amor inmenso, con humildad y con total dedicación. El autor presenta a José como modelo de santidad en lo ordinario. La verdadera grandeza no está en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir con amor y fidelidad lo cotidiano. Suárez insiste en que, a través de su silencio y su vida escondida, José se convierte en guía y ejemplo para todos los cristianos, especialmente para quienes tienen responsabilidades familiares y laborales. Su figura interpela directamente al hombre moderno, tentado por el ruido, la visibilidad y el éxito. José enseña que el verdadero valor está en la fidelidad a Dios y en el amor profundo a los demás. También se destaca su papel como esposo y padre. Su relación con María es profundamente respetuosa, delicada y amorosa. Aunque vivieron un matrimonio casto, su amor fue real y completo. José fue verdaderamente el esposo de María y el padre legal de Jesús, con todas las implicaciones emocionales, espirituales y sociales que esto conlleva. Asumió esta responsabilidad con conciencia y con una entrega absoluta. Por último, Suárez muestra cómo la vida de José fue un constante acto de fe. Muchas veces no entendió lo que ocurría, pero confió. Su fe fue práctica, concreta, activa. No pidió explicaciones, no exigió pruebas, simplemente creyó y actuó. Esta confianza plena en Dios, incluso en medio de la oscuridad y la incomprensión, es uno de los rasgos más profundos de su santidad. En resumen, San José es un modelo de fe silenciosa, de amor fiel, de humildad activa y de fortaleza interior. Su figura, aunque poco mencionada en los textos, resplandece como una luz poderosa para todos aquellos que buscan vivir una vida cristiana en medio de las responsabilidades ordinarias del mundo. La grandeza de José consiste en haber dicho sí a Dios no con palabras, sino con toda su vida. Por eso, su figura se agranda con el tiempo, y cada vez aparece con más nitidez su extraordinaria calidad humana y espiritual. Capítulo 2. Un hombre silencioso. El segundo capítulo ahonda en un aspecto crucial del carácter de San José, su silencio. No se conserva ni una sola palabra suya en los evangelios, y sin embargo, su figura se impone con fuerza. Federico Suárez interpreta este silencio no como una ausencia, sino como una plenitud, no como un vacío de contenido, sino como una presencia fuerte, discreta y profundamente elocuente. José es un hombre que contempla, que escucha y que actúa sin proclamas. Su silencio es la expresión de su interioridad, de su capacidad para mirar las cosas desde Dios, sin alardes, sin egocentrismos. Este silencio revela una gran vida interior. José vive en constante atención a la voluntad de Dios.
No necesita hablar porque su obediencia dice más que cualquier palabra. Cuando el ángel le habla en sueños, responde inmediatamente, cuando debe actuar, lo hace sin vacilar. Su silencio, lleno de sentido, nos recuerda que la verdadera espiritualidad no está en hablar mucho de Dios, sino en vivir conforme a Él. En una época ruidosa y exhibicionista como la nuestra, José se convierte en modelo de discreción, de contemplación y de humildad eficaz. Suárez destaca que el silencio de José está vinculado a su papel en el misterio de la redención. Él vivió junto a los protagonistas del mayor acontecimiento de la historia humana, María y Jesús. Y lo hizo sin reclamar protagonismo, aceptando estar en segundo plano, pero cumpliendo con fidelidad una misión insustituible. Es un silencio lleno de reverencia ante el misterio divino y también de fortaleza para asumir sus consecuencias. José no necesitó justificarse ni defenderse, vivió con plena confianza en Dios, incluso cuando no entendía los caminos que se le abrían. Este silencio también está lleno de responsabilidad. José no fue un hombre pasivo, sino muy activo. Tomó decisiones difíciles, guió a su familia, emigró a Egipto, buscó el sustento diario. Pero todo esto lo hizo sin estridencias. La fuerza de su personalidad se manifiesta precisamente en esa combinación de firmeza silenciosa y fe obediente. Su actuar nos enseña que el silencio puede ser más elocuente que las palabras y que en la escucha atenta de Dios se encuentra la verdadera sabiduría. Finalmente, Suárez invita a redescubrir el valor del silencio cristiano como escuela de oración, discernimiento y acción. En medio de un mundo hiperestimulado, José nos muestra que es posible vivir de cara a Dios con sobriedad, sencillez y profundidad. Su silencio no es evasión, sino plenitud, no es indiferencia, sino adoración. En San José, el silencio se transforma en una forma concreta de amor, de fe y de entrega. Por eso, su figura sigue siendo necesaria y actual para quienes buscan una vida interior auténtica en medio de las exigencias cotidianas. Capítulo 3. El esposo de María. Este capítulo se adentra en el corazón mismo de la identidad de San José, su papel como esposo de la Virgen María. El autor subraya que José no fue simplemente un acompañante circunstancial o un protector funcional, sino un verdadero esposo, con todas las implicaciones espirituales, afectivas y humanas que ello conlleva. Aunque su matrimonio fue casto, no por ello fue menos auténtico. José y María se amaron con un amor conyugal pleno, elevado por la gracia y orientado completamente hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. El libro aborda la tradición que durante siglos representó a San José como un anciano. Esta imagen buscaba, según el autor, preservar la virginidad de María ante la mentalidad humana limitada, como si solo la vejez pudiera garantizar castidad. Sin embargo, el autor la refuta señalando que no era necesaria una avanzada edad para vivir la pureza, lo que José necesitaba era amor, virtud y un profundo respeto por su esposa. Según el sentido común y la espiritualidad cristiana, resulta más verosímil pensar en un José joven, fuerte, vigoroso, capaz de responder a las exigencias de su misión, como huir a Egipto o trabajar duramente por su familia. Se destaca que el matrimonio de José y María no fue una ficción legal. Fue una unión real, bendecida por Dios, aunque vivida en forma excepcional. José no fue un simple espectador del misterio de la encarnación, sino un participante activo, aceptó a María en su vida, se comprometió con ella, y asumió con plena libertad su vocación de esposo virginal. Así, su amor por María fue el de un esposo que se dona completamente, que protege, que respeta, que colabora en la misión redentora desde la vida cotidiana y familiar. En este contexto, Suárez nos invita a meditar sobre el verdadero significado del amor esponsal cristiano. No se trata solo de una unión carnal o afectiva, sino de una alianza espiritual que busca ante todo el bien del otro y la glorificación de Dios. José y María vivieron su matrimonio como un camino hacia la santidad, un espacio donde el amor se manifestaba en el servicio mutuo, en la fidelidad silenciosa, en la entrega total de sí mismos. José, como esposo, representa también al varón que asume con seriedad su responsabilidad familiar. Fue cabeza del hogar, sin autoritarismo, pero con firmeza y ternura. Su autoridad se ejerció como un servicio amoroso, no como imposición.
En su casa, el amor fue la ley. Y en esa convivencia diaria con María y Jesús, José fue creciendo también en santidad, purificando sus afectos y haciéndose cada vez más semejante al Dios que tenía ante sus ojos cada día. En resumen, San José es modelo del esposo cristiano, fiel, puro, responsable, generoso. Su amor por María no fue una mera protección legal ni una actitud condescendiente, sino una vocación divina, acogida con plenitud. En tiempos en que el matrimonio es frecuentemente banalizado o distorsionado, la figura de José se alza como testimonio luminoso de lo que significa amar de verdad, darse por entero, vivir para el otro. Buscar siempre la voluntad de Dios en la vida conyugal. Capítulo 4. Como era justo. Este capítulo se detiene en el calificativo que el Evangelio de San Mateo aplica a San José, era justo. Esta palabra encierra un universo de virtudes, no solo en su sentido legal, sino en el profundo sentido bíblico. Ser justo, en la Escritura, es vivir en armonía con la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos, amar al prójimo y actuar con rectitud de corazón. José fue justo no solo porque cumplía la ley, sino porque la cumplía con caridad, con discreción, con misericordia. El episodio que mejor ilustra esta justicia de José es aquel en el que descubre que María está esperando un hijo, y aún sin conocer la causa, decide no denunciarla públicamente. Podría haberla acusado, pues la ley se lo permitía, y habría quedado exento de culpa. Pero decide repudiarla en secreto para no exponerla a la vergüenza ni al castigo. Esta decisión, tomada antes de que el ángel le revele el misterio, muestra la calidad moral de José, su misericordia está por encima del rigor legal, su amor por María no desaparece ante lo inexplicable. Y su respeto hacia ella se mantiene incluso en medio de la duda y el desconcierto. El autor profundiza en el dramatismo de este momento. José se encuentra ante una situación que no comprende, que lo hiere profundamente y que lo pone frente a un dilema aparentemente irresoluble. Sin embargo, no actúa con resentimiento, ni con juicio, ni con violencia. Se retira, en silencio, para no hacer daño. Su justicia está tejida de amor, de paciencia, de una confianza silenciosa en Dios, aunque no sepa lo que está ocurriendo. José actúa según la justicia más alta, la del corazón purificado por la fe. Este acto de justicia silenciosa y compasiva es clave para entender por qué Dios confió en él para custodiar a su hijo. José demostró, incluso antes de saber el origen divino del embarazo de María, que era capaz de actuar como Dios mismo actúa, con misericordia. Y cuando el ángel le aclara que el hijo que espera María es obra del Espíritu Santo, José obedece sin reservas, reafirmando así su grandeza espiritual. No exige pruebas, no pone condiciones. Simplemente se fía de la palabra de Dios. El autor resalta que esta actitud no es fruto de un carácter pasivo o conformista, sino de una virtud robusta. José no es un hombre débil, sino profundamente fuerte. Se necesita gran fortaleza interior para no reaccionar de manera impulsiva ante el dolor y la incertidumbre. Se necesita una fe sólida y una caridad auténtica para sostener la dignidad del otro cuando uno mismo se siente traicionado. En José se unen la justicia y la ternura, la fidelidad a la ley y el amor que supera la letra. Este tipo de justicia, dice Suárez, es la que necesita el mundo de hoy, una justicia con alma, que no se limita a castigar sino que busca restaurar, una justicia que no se contenta con la letra muerta de la ley, sino que ve el rostro del prójimo y actúa con compasión. San José es, en ese sentido, un modelo no solo para los creyentes, sino también para todos los que ejercen responsabilidades públicas, familiares o comunitarias. La justicia de José también se manifiesta en su vida entera, en su trabajo, en su obediencia, en su trato con María y Jesús, en su discreción, en su entrega total. Vivió conforme a la voluntad de Dios en cada instante, sin hacer ruido, sin buscar protagonismo. Por eso fue llamado justo, y por eso es también patrono de la Iglesia Universal, porque en su vida ordinaria supo encarnar la justicia de Dios, que es siempre amor, verdad y misericordia juntas. Así, este capítulo nos revela que ser justo, en el sentido cristiano, es vivir conforme al corazón de Dios.
Y San José es, sin duda, uno de los ejemplos más logrados de esta justicia vivida con humildad, decisión y amor. Capítulo 5. Mientras reflexionaba. En este capítulo, el autor se adentra en el momento de crisis y discernimiento que vivió San José cuando descubrió que María estaba encinta sin que hubiesen convivido todavía. El evangelista San Mateo narra que José, al ver la situación, mientras reflexionaba, decidió repudiarla en secreto. Es en ese intervalo, en ese silencio reflexivo y lleno de dolor, donde se manifiesta con claridad la profundidad espiritual de José y su grandeza interior. José se enfrenta a una situación aparentemente trágica. Ama a María y sabe que es una mujer virtuosa. Por eso, su embarazo inexplicable lo sume en una enorme perplejidad. No comprende lo que ocurre, pero en lugar de reaccionar con ira, despecho o juicio, se recoge en sí mismo. Suárez resalta que ese mientras reflexionaban no es una espera pasiva ni una demora por cobardía, sino una actitud profundamente humana y espiritual. José busca comprender la voluntad de Dios. Busca el modo más justo y misericordioso de actuar en una situación límite. Este tiempo de reflexión revela a un hombre templado por la fe y por el amor. José no se precipita. No se deja arrastrar por las emociones ni por los dictados estrictos de la ley. Elige la discreción, el respeto, la protección silenciosa. Prefiere retirarse antes que someter a María a la vergüenza pública. Aún en la duda, aún en el dolor, José no deja de amar a María ni de querer su bien. Esta actitud es la cumbre de la caridad en medio de la oscuridad. Es en ese contexto que interviene Dios. El ángel del Señor se le aparece en sueños y le revela que el hijo que María lleva en su seno es obra del Espíritu Santo. Le pide que no tema acogerla como esposa y que asuma la paternidad legal del niño, a quien deberá poner por nombre Jesús. La reacción de José es inmediata, se levanta del sueño y obedece. Sin exigir más explicaciones, sin plantear objeciones, acoge el misterio con una fe total. Esta respuesta pronta y sin reservas muestra que su reflexión previa no era pasividad, sino apertura total a la voluntad divina. El libro subraya que este episodio refleja una pedagogía de Dios, permite que José atraviese un momento de prueba, de oscuridad, para que en ese crisol se manifieste su virtud. La grandeza de José no estriba solo en su acción posterior, sino en su comportamiento antes de recibir la luz. En su duda, José es justo, misericordioso, prudente. En su fe, se muestra radicalmente disponible a Dios. Este pasaje es, para Suárez, una enseñanza profunda sobre cómo vivir las crisis. Todos los seres humanos atravesamos momentos en los que no entendemos lo que sucede, donde parece que el dolor y la confusión nos superan. José nos enseña a vivir esos momentos con recogimiento, sin juicios precipitados, buscando siempre el bien del otro, abiertos a la revelación de Dios. Su actitud es un modelo de discernimiento cristiano. Finalmente, el capítulo pone de relieve el papel del sueño como lugar de revelación. En la Escritura, los sueños no son evasiones, sino ocasiones de encuentro con lo divino. Dios se comunica con José mientras duerme, en una actitud de abandono confiado. Y es precisamente allí, en la quietud del descanso y en el silencio del alma, donde se le muestra el camino. Esta dimensión simbólica del sueño refleja también el valor del silencio interior, del recogimiento, de la escucha profunda en la vida espiritual. En conclusión, este capítulo muestra a San José como un hombre profundamente humano, capaz de sufrir, dudar, reflexionar, pero también como un creyente excepcional, abierto a Dios, obediente hasta el fondo y lleno de amor. Su discernimiento, hecho de silencio, oración y caridad, es una enseñanza permanente para todos los que buscan vivir según el querer de Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Capítulo 6. Y recibió a su esposa. En este capítulo, se profundiza en el momento en que San José, tras recibir la revelación divina en sueños, decide acoger a María como su esposa. Este gesto, aparentemente simple, reviste una enorme importancia teológica, espiritual y humana. La frase del Evangelio dice, despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. En esas pocas palabras se concentra toda la grandeza de un acto de fe y de obediencia sin reservas. El autor señala que lo primero que se destaca es la prontitud de José, apenas recibe la indicación divina, actúa. No se demora, no calcula, no duda. Su fe es operativa, su confianza en Dios absoluta. Esta respuesta inmediata muestra el temple espiritual de un hombre que no solo escucha la voz de Dios, sino que la convierte en acción concreta. José acoge a María, no como un deber legal, sino con amor sincero, con reverencia ante el misterio, con plena disponibilidad. El acto de recibir a María no es una formalidad. Implica asumir todo lo que ella representa, el misterio de la encarnación, la maternidad divina, la exposición pública a malentendidos y sospechas, la renuncia a una vida normal. José no pregunta cómo vivirá con una mujer que ha concebido por obra del Espíritu Santo, ni cómo criará al Hijo de Dios. Sabe que no está llamado a entender todo, sino a obedecer, amar y custodiar. Esta es su vocación. El autor subraya que este gesto de recibir a María inaugura la vida oculta de Nazaret. En esa casa sencilla comienza la convivencia más santa de la historia humana. José se convierte en el custodio del misterio, en el protector silencioso del Redentor y su madre. Y todo esto se inicia con un acto de obediencia, fruto de una fe que no necesita argumentos ni garantías humanas. Este episodio también revela una profunda confianza de Dios en José. No solo le comunica un misterio altísimo, sino que le entrega su realización concreta. Le confía a su propio Hijo y a la Virgen Santísima. Y José responde con total entrega, sin poner condiciones. Por eso es modelo de disponibilidad para todos los creyentes, porque enseña que la vocación consiste, ante todo, en decir sí a Dios cuando Él llama, aunque no comprendamos del todo su plan. Suárez interpreta este acto como el cumplimiento pleno de la justicia de José. Su decisión anterior de repudiar en secreto a María había sido una expresión de caridad. Pero ahora, iluminado por la palabra divina, su caridad se convierte en obediencia, en acogida total, en paternidad adoptiva. José pasa de la duda al compromiso más profundo, sin pasos intermedios. Y lo hace con serenidad, con valentía, con fe. También se destaca la importancia del verbo recibir en este contexto. No se trata solo de aceptar una situación, sino de acoger a una persona. José no recibe un problema ni una carga, sino a su esposa. La acoge con ternura, con respeto, con devoción. Es un acto de amor conyugal, profundamente humano y espiritual al mismo tiempo. En él se refleja la dignidad del matrimonio, la grandeza de la fidelidad y la fuerza transformadora del amor obediente. El capítulo concluye subrayando cómo esta escena interpela nuestra propia respuesta a Dios. Con frecuencia, también nosotros recibimos llamadas divinas que no entendemos plenamente, una vocación, una dificultad inesperada, una responsabilidad imprevista. José nos enseña que el camino cristiano no se recorre entendiendo todo de antemano, sino confiando, amando y actuando. Su figura, en este episodio, brilla como modelo de fe encarnada, de obediencia concreta y de amor silencioso pero firme. En resumen, recibir a María es el punto de partida de la misión de José como esposo y padre. Es un acto de entrega total, que inaugura una vida entera dedicada al servicio del misterio de Dios. Con este gesto, José se convierte en custodio de la esperanza, en testigo de la fidelidad y en compañero fiel del mayor milagro de la historia, la encarnación del Verbo en el seno de la Virgen. Capítulo 7. Encontraron a María, a José y al niño. En este capítulo, el autor medita sobre una escena aparentemente sencilla del Evangelio, pero llena de profundidad. Los pastores que, tras recibir el anuncio del ángel, acuden presurosos a Belén y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. La escena evangélica coloca a José en el centro del acontecimiento navideño, junto a María y Jesús. Se subraya la fuerza teológica de esa mención explícita, que no es accidental,
San José forma parte esencial del misterio de la Encarnación y su presencia es reconocida desde el principio por quienes, con fe sencilla, se acercan a adorar al niño. El autor destaca que esta presencia de José no es pasiva. Aunque no se le atribuye palabra alguna en la escena, está allí como custodio, como padre legal, como testigo silencioso de la venida del Salvador al mundo. Su mera presencia transmite seguridad, acogida, fortaleza. Es él quien preparó el lugar, quien buscó alojamiento, quien acompañó a María en el parto, quien la protegió durante el viaje. Sin él, la Sagrada Familia no estaría completa. Suárez enfatiza que José, aunque no sea el centro de la atención, que corresponde con toda justicia a Jesús y María, ocupa un lugar vital en ese misterio. Su disponibilidad, su fe, su amor obediente hacen posible que la promesa de Dios se cumpla en un contexto humano, real, protegido. Y es en ese ambiente familiar donde se manifiesta la ternura de Dios. La inclusión de José en la escena de la Natividad recuerda que el plan de Dios necesita de la cooperación humilde de los justos. El capítulo también invita a meditar sobre la imagen de la familia que se nos presenta. María, José y el niño representan la santidad de la vida familiar cuando está orientada por la fe y sostenida por el amor. No fue una familia sin dificultades, pobreza, rechazo, migración, peligro. Pero fue una familia llena de sentido, porque en ella cada uno asumió su misión con fidelidad. En especial, José se muestra como el varón justo, protector, servidor de la vida y de la esperanza. El autor observa que la reacción de los pastores también es significativa, encuentran a José y lo reconocen como parte de la escena santa. Su sola presencia ya comunica algo esencial, la paternidad, la acogida, la presencia responsable. En ese sentido, José es modelo para todos aquellos que están llamados a acompañar, proteger y formar a las nuevas generaciones. Finalmente, el autor concluye con una reflexión sobre el modo en que Dios se hace presente, no en la espectacularidad, sino en lo pequeño y oculto. Y en ese contexto de humildad, José brilla con una luz propia, no deslumbra, pero ilumina. Su fe discreta, su laboriosidad silenciosa, su amor fiel son el marco humano elegido por Dios para venir al mundo. Así, el capítulo nos ofrece una imagen entrañable de la Sagrada Familia, donde José ocupa su lugar con dignidad, con ternura y con fortaleza. Su figura discreta, pero esencial, invita a todos los cristianos, especialmente a padres y esposos, a descubrir en él un modelo de fidelidad cotidiana, de obediencia activa y de amor silencioso que sostiene y da vida. Encontrar a José junto a María y al niño es, en definitiva, encontrar el rostro humano de la fidelidad de Dios en medio de las realidades más humildes de la existencia. Capítulo 8. A quien pondrás por nombre Jesús. En este capítulo, Federico Suárez reflexiona sobre el momento en que José recibe la misión de poner nombre al hijo que nacerá de María. El ángel del Señor le dice, le pondrás por nombre Jesús. Esta encomienda, que podría parecer simplemente formal o administrativa, encierra un significado profundo. Al imponer el nombre, José asume la paternidad legal de Jesús. Esta acción lo vincula definitivamente con el misterio de la Encarnación y lo constituye en custodio visible de la filiación del Hijo de Dios en su dimensión humana. Suárez subraya que, en la cultura bíblica, dar nombre era un acto solemne que implicaba autoridad, responsabilidad y pertenencia. No era simplemente una elección arbitraria, sino un gesto lleno de sentido. José, al nombrar al niño, acepta públicamente su rol de padre. Y en ese acto silencioso se consuma su vocación paternal, será quien acompañe, eduque, proteja y dé identidad a Jesús en el mundo humano. El autor destaca que esta misión es extraordinaria, pues José no elige el nombre, lo recibe de Dios. Esto confirma que su paternidad no es de origen humano, sino divinamente conferida. El nombre Jesús significa Dios salva. Al pronunciarlo por primera vez, José no solo está ejerciendo su autoridad de padre, sino proclamando una verdad teológica fundamental: el niño que nace es el Salvador.
El nombre revela la identidad y la misión de Jesús, y José es el primero que lo pronuncia con fe, que lo confiesa públicamente. En ese sentido, es el primer testigo del Evangelio, el primer anunciador del nombre que traerá la salvación a los hombres. El autor también profundiza en el carácter obediente de José. No elige, no cuestiona, no modifica, acepta el nombre que Dios le indica y lo impone con fe. En este gesto se entrelazan la obediencia, la humildad y la autoridad. José es verdaderamente padre no por generación biológica, sino por su fe, por su fidelidad, por su aceptación incondicional de la voluntad divina. Y esta forma de paternidad profundamente espiritual es la que lo convierte en modelo para todos los padres cristianos. Suárez muestra cómo esta escena es esencial para comprender el lugar de José en el plan salvífico. No es un testigo pasivo ni un acompañante de segundo plano. Su misión es activa, participa en el cumplimiento de las profecías, garantiza la continuidad de la casa de David y da al Mesías su identidad legal. José representa, así, la inserción plena del Verbo encarnado en la historia humana concreta. Con su sí silencioso, con su gesto de nombrar, José une lo eterno con lo temporal, lo divino con lo familiar. Finalmente, el capítulo concluye con una invitación a contemplar el nombre de Jesús desde la mirada de José. Para él, ese nombre no es solo una palabra sagrada, sino el rostro de un niño que duerme bajo su techo, que juega en su taller, que aprende a caminar tomado de su mano. José repite ese nombre cada día, con ternura, con reverencia, con amor. Y en esa repetición, su corazón se llena de la presencia de Dios. Así, este capítulo revela que la misión de José no consiste en comprender todos los misterios, sino en cooperar fielmente con ellos. Su grandeza está en haber aceptado ser padre del Hijo de Dios en la carne, en haberle dado un nombre, una identidad y un hogar. Por eso, es modelo de fe obediente, de paternidad espiritual y de confianza absoluta en los designios de Dios. En José, nombrar a Jesús es creer en Él y ofrecerle al mundo como Salvador. Capítulo 9. Simeón los bendijo. Este capítulo se detiene en el episodio de la presentación del niño Jesús en el templo, cuando María y José cumplen la ley de Moisés llevando al recién nacido al templo de Jerusalén. Allí se encuentran con Simeón, un anciano justo y piadoso, que al ver al niño lo toma en brazos, bendice a Dios y pronuncia una profecía cargada de esperanza y de dolor. El evangelista menciona explícitamente que Simeón los bendijo, refiriéndose a José y María. Esta bendición es el punto de partida de una profunda meditación sobre la función espiritual de José y su papel en los misterios de la vida de Jesús. El autor pone énfasis en la figura de Simeón como testigo privilegiado de la obra de Dios. Movido por el Espíritu, reconoce en el niño a la salvación esperada. Y al bendecir a sus padres, no solo los honra, sino que reconoce en ellos a los cooperadores del plan divino. La bendición no es una simple cortesía, sino una afirmación profética: Dios está con ellos, y en su misión hay algo sagrado. José recibe esta bendición como cabeza de la familia, como responsable de ese niño que ha venido a salvar a su pueblo. No es un simple acompañante, es custodio del Salvador. El autor destaca el contraste entre la humildad de la escena, una pareja de pobres que ofrece 2 tórtolas, y la inmensidad del misterio que encierra. José y María no buscan privilegios, simplemente cumplen con la ley. Pero en ese cumplimiento se manifiesta la fidelidad, la humildad y la grandeza del corazón. José es modelo de quien obedece a Dios con sencillez, sin comprender del todo, pero con fe firme. Y en esa obediencia se manifiesta la bendición divina. Simeón profetiza que el niño será signo de contradicción y que una espada traspasará el alma de María. Aunque esta parte del mensaje está dirigida principalmente a ella, se destaca que José también participa de ese dolor. Él será testigo de los sufrimientos que vendrán, aunque no viva hasta la cruz. Su corazón de padre sufrirá con cada amenaza, con cada incomprensión, con cada rechazo hacia Jesús. Y su alma también será traspasada, en silencio, acompañando con amor a su familia en los momentos de oscuridad.
Este episodio nos muestra a José como hombre profundamente religioso, fiel a la ley, disponible para los designios de Dios, atento a las señales del Espíritu. No busca gloria, sino servir. No habla, pero actúa. Lleva al niño al templo, lo presenta al Padre, lo ofrece al mundo. En este acto sencillo y ritual, se realiza un gesto de entrega total. José reconoce que el hijo que cuida no le pertenece, que su misión es custodiarlo, formarlo y, llegado el momento, dejarlo ir. El capítulo concluye con una reflexión sobre la bendición como expresión de aprobación divina. José es bendecido porque ha dicho sí a Dios, porque ha acogido el misterio con fe, porque ha cumplido su misión sin ruido. En una sociedad que busca constantemente reconocimiento humano, la figura de José nos recuerda que la verdadera bendición viene de Dios y se manifiesta en la fidelidad silenciosa, en la obediencia cotidiana y en el amor escondido pero firme. Así, este capítulo ilumina la figura de José desde el prisma de la bendición, bendecido por Dios a través de las palabras de Simeón, y él mismo convertido en bendición para el mundo por haber custodiado al Salvador con amor fiel y silencioso. Capítulo 10. Levántate y vete a Egipto. Este capítulo gira en torno a uno de los momentos más dramáticos en la vida de San José, la huida a Egipto. El libro analiza el pasaje evangélico en el que un ángel del Señor se aparece a José en sueños y le dice: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esta orden divina, breve y urgente, pone de manifiesto tanto la gravedad del peligro como la total confianza que Dios deposita en José. Y José, fiel a su estilo, actúa sin demora, con prontitud y valentía. El autor subraya que este pasaje es una de las manifestaciones más claras de la misión de José como custodio del Redentor. Dios le entrega a su hijo y a su madre no solo para que los cuide en la vida cotidiana, sino también para que los proteja en el peligro. José se convierte en defensor de la vida, en escudo frente al mal. No protesta, no pide explicaciones, no calcula las consecuencias. De noche, con el peligro latente, se levanta, toma a su familia y emprende el camino hacia lo desconocido. Esta disposición inmediata es fruto de una fe madura, de una obediencia total y de un amor incondicional. El autor reflexiona sobre lo que implicó esa huida, dejar su casa, sus herramientas de trabajo, sus amigos, su tierra, para vivir en un país extranjero, en condiciones inciertas. José no actúa desde la improvisación, sino desde la entrega confiada. En su corazón está claro que la prioridad absoluta es la vida del niño. Es un testimonio impresionante de abnegación y disponibilidad. José nos enseña que proteger la vida, especialmente la más frágil e inocente, es una vocación sagrada. La figura de José como emigrante también adquiere aquí una relevancia particular. Él, junto con María y Jesús, conoce la inseguridad, la pobreza, el desarraigo. No es un hombre privilegiado ni un protegido del poder. Vive las pruebas más duras con fe y dignidad. Por eso, se convierte en patrono y consuelo de todos aquellos que se ven obligados a abandonar su patria por causa del peligro, la persecución o la necesidad. Suárez resalta que esta identificación con los más pobres y vulnerables forma parte del misterio de la redención. El Hijo de Dios comienza su vida terrena como refugiado. Y José es el hombre providencial que hace posible su supervivencia. El capítulo también destaca el silencio que envuelve toda esta acción. No hay palabras de José, solo hechos. Su vida se construye con actos concretos de obediencia y servicio. A través de él, Dios protege a su hijo. En José, la obediencia no es pasividad, sino respuesta dinámica y generosa. Cada vez que el ángel habla, José se pone en movimiento. Esta prontitud es un signo claro de su santidad. Finalmente, se invita al lector a contemplar esta escena desde la perspectiva de la confianza de Dios en José, y confianza de José en Dios. Esta doble confianza sostiene todo el relato. José no sabe cuánto durará el exilio, ni qué encontrará en Egipto. Pero sabe que debe ir, y eso le basta.
Su seguridad no está en las circunstancias, sino en la palabra de Dios. Así, su figura nos enseña a vivir la fe como camino, como disponibilidad continua, como fidelidad que se manifiesta en las decisiones cotidianas, incluso cuando implican sacrificios extremos. Este capítulo concluye recordándonos que la vida cristiana muchas veces exige salir de nuestras seguridades, abandonar nuestras zonas de confort y emprender caminos inciertos por fidelidad a Dios. En José encontramos un ejemplo perfecto de esa fe que actúa, que protege, que confía y que se pone al servicio de la vida sin reservas. Su obediencia en la huida a Egipto es una de las cumbres de su misión y de su santidad. Capítulo 11. Su padre y yo andábamos angustiados. En este capítulo, Federico Suárez analiza uno de los episodios más conmovedores del Evangelio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. El relato, contenido en el Evangelio de San Lucas, describe cómo José y María, tras la celebración de la Pascua en Jerusalén, emprenden el regreso a Nazaret sin advertir que Jesús se había quedado en el templo. Al cabo de un día de camino, al no encontrarlo entre los conocidos, regresan angustiados a Jerusalén y, después de 3 días, lo hallan entre los doctores de la ley. María le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». El autor se detiene en esta frase, especialmente en la referencia que hace María a José como tu padre. Esta afirmación, dicha por la Virgen, confirma plenamente la paternidad de José, no como un título simbólico o funcional, sino como una realidad vivida con autenticidad y profundidad. Jesús mismo, aunque es el Hijo de Dios, se somete a José como a un verdadero padre. Esta escena es una de las pocas en las que aparece un diálogo directo, y es clave para comprender la vida familiar de la Sagrada Familia. Suárez destaca el dolor de esos 3 días de búsqueda como una participación anticipada en el misterio pascual. Es una pérdida real, dolorosa, vivida desde el amor y la responsabilidad. José sufre en silencio. Aunque no se recogen sus palabras, su presencia es constante y activa. Él, junto con María, vive la angustia de no saber dónde está su hijo, y ese sufrimiento revela la hondura de su amor paternal. No hay reproches, no hay quejas. Solo una búsqueda incansable, impulsada por el amor. Este episodio también muestra la madurez espiritual de José. Aunque experimenta un sufrimiento profundo, no pierde la paz ni la fe. Su silencio, una vez más, es elocuente. Acepta el desconcierto, no entiende por qué Jesús se ha quedado atrás, pero no por ello duda de su misión ni de su confianza en Dios. Su actitud enseña que, incluso en los momentos de oscuridad, el creyente está llamado a permanecer fiel, a no ceder al desánimo, a seguir buscando. Suárez reflexiona sobre el hecho de que Jesús, al ser hallado, responde que debía ocuparse de los asuntos de su Padre. Esta respuesta puede parecer desconcertante, pero es una revelación de su conciencia divina. Aún así, el evangelista señala que Jesús volvió con ellos y les estaba sujeto. Es decir, el Hijo de Dios obedece a su madre y a su padre adoptivo. José sigue siendo para él una figura de autoridad, de referencia, de amor. El autor subraya que esta obediencia de Jesús no disminuye su divinidad, sino que la revela en su dimensión humana. El Dios hecho hombre no desprecia la vida familiar, sino que la santifica. José, como padre, no solo guía y protege, sino que también es testigo del crecimiento del Hijo de Dios en sabiduría, edad y gracia. Su papel no es decorativo, es esencial para el desarrollo humano de Jesús. El capítulo concluye con una reflexión sobre la vida familiar como escuela de fe, de obediencia, de crecimiento. La casa de Nazaret fue ese lugar donde lo divino y lo humano se encontraron, donde Dios aprendió a hablar, a trabajar, a rezar como un hombre. Y José fue parte indispensable de ese proceso. Su dolor al perder a Jesús, su alegría al hallarlo, su silencio ante lo incomprensible, todo ello revela la grandeza de un hombre que vivió para Dios, sirviendo en lo pequeño, en lo oculto, en lo cotidiano. Así, el episodio del hallazgo en el templo nos muestra a San José como un verdadero padre, lleno de amor, de responsabilidad y de fe.
Su figura nos enseña que la paternidad no es solo cuestión de biología, sino de presencia, de entrega, de fidelidad. Y en su angustia silenciosa resplandece la grandeza de quien vivió enteramente para custodiar el misterio de Dios hecho niño. Capítulo 12. El taller de Nazaret. Este capítulo se centra en la vida cotidiana de Jesús en Nazaret, bajo el techo de María y José, y especialmente en el espacio que ocupaba su padre en ese entorno, el taller. El texto destaca que, durante los años ocultos, Jesús creció, trabajó y vivió como uno más entre los hombres, en un contexto familiar donde el trabajo manual tenía un papel central. En ese pequeño taller de carpintero, José transmitió al Hijo de Dios no solo habilidades técnicas, sino también valores espirituales, humanos y religiosos. El autor reflexiona sobre lo que implica que el Verbo encarnado pasara la mayor parte de su vida en un ambiente tan humilde y ordinario. El taller de Nazaret se convierte así en un lugar sagrado, donde Dios aprendió de un hombre justo cómo trabajar, cómo esforzarse, cómo relacionarse con el prójimo. San José no solo enseñó a Jesús a cortar madera o a manejar herramientas, sino que le dio ejemplo constante de responsabilidad, honestidad, laboriosidad y paciencia. Fue en ese ambiente donde Jesús, en su humanidad, se formó en la vida real. Lejos de cualquier idealización romántica, la vida en Nazaret fue exigente, trabajo duro, economía austera, relaciones sencillas, fe viva. José sostuvo su hogar con el fruto de sus manos, enseñando a su hijo a encontrar en el trabajo no solo un medio de subsistencia, sino una participación en la obra creadora de Dios. El taller se transforma así en escuela de santidad, donde el sudor y la obediencia son camino de unión con Dios. Además, el capítulo pone en relieve la relación padre-hijo desde una perspectiva profundamente espiritual. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, en su humanidad se sometió al aprendizaje y a la autoridad de José. La confianza y la ternura entre ambos debieron de ser inmensas. José supo que el niño que tenía a su lado era el Mesías, pero no por eso disminuyó su dedicación ni su empeño en educarlo. Le ofreció todo lo que tenía, su tiempo, su saber, su ejemplo. El taller también simboliza el valor del trabajo bien hecho, de lo oculto, de lo que no llama la atención. En tiempos donde el éxito se mide por la visibilidad y el reconocimiento, la vida de José en Nazaret enseña que lo importante no siempre es lo que se ve. A través de años de silencio y de esfuerzo constante, él modeló la humanidad del Salvador. Esa fidelidad callada es, en sí misma, una forma altísima de servicio a Dios. El texto concluye con una meditación sobre el impacto que el taller de Nazaret debería tener en nuestra vida. Nos interpela sobre cómo vivimos el trabajo, la familia, el compromiso cotidiano. José aparece como el maestro que enseña, no con discursos, sino con acciones constantes y coherentes. Su presencia, aunque discreta, fue decisiva para el crecimiento humano del Redentor. Por eso, el taller de Nazaret no es un simple dato histórico, sino un modelo de vida para todo cristiano, un lugar donde se entrelazan el trabajo, la oración, la entrega y el amor al prójimo vivido en lo concreto. Así, este capítulo resalta que la santidad no es patrimonio de lo extraordinario, sino de lo fiel. José hizo santo su taller porque en él trabajó con amor, en silencio y al servicio de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, santificó ese mismo espacio con su presencia obediente, aprendiendo en lo oculto lo que luego enseñaría al mundo entero. Capítulo 13. José hizo como le había mandado el ángel. Este capítulo profundiza en la constante disponibilidad de José para obedecer la voluntad de Dios tal como le era comunicada por medio de los ángeles. La expresión evangélica José hizo como le había mandado el ángel del Señor aparece en varios momentos claves de su vida, cuando recibe a María como esposa, cuando huye a Egipto, cuando regresa tras la muerte de Herodes, y cuando se establece en Nazaret. En todos estos casos, su respuesta es la misma, obediencia inmediata, silenciosa, sin vacilaciones. El texto destaca que esta fidelidad repetida no es el resultado de una obediencia servil o automática, sino de una actitud interior profundamente arraigada. José es un hombre de fe, habituado a escuchar la voz de Dios y dispuesto a cambiar sus planes cuando Dios así lo requiere.
Su prontitud revela una vida espiritual sólida, una madurez interior que no se resiste a los cambios, sino que los asume como parte de la misión recibida. Cada una de estas intervenciones angélicas implica un cambio radical de rumbo. No se trata de ajustes menores, sino de decisiones de gran alcance: tomar a María en un contexto social difícil, abandonar su patria en plena noche para proteger al niño, regresar a Judea solo cuando es seguro. En todos los casos, José actúa con resolución, no porque entienda cada detalle, sino porque confía plenamente en Dios. El autor subraya que este comportamiento de José es un modelo para la vida cristiana. En muchas ocasiones, el creyente se encuentra en circunstancias que exigen decisiones rápidas, basadas más en la fe que en la razón. En esos momentos, José enseña que el discernimiento cristiano no se basa únicamente en el análisis humano, sino en la disposición del corazón para acoger la voluntad divina, incluso cuando es desconcertante. Asimismo, se destaca el hecho de que José recibe la voluntad de Dios mientras duerme. Esto no es un detalle trivial. El sueño, en la Biblia, es símbolo de abandono confiado, de apertura al misterio. José no impone sus criterios, sino que deja espacio a la iniciativa divina. Y cuando despierta, no se queda en la contemplación pasiva, actúa. La unión de contemplación y acción, de docilidad y decisión, constituye una de sus grandes virtudes. El capítulo también plantea cómo esta disponibilidad de José puede iluminar el camino de quienes enfrentan decisiones difíciles. Su ejemplo invita a vivir atentos a las inspiraciones del Espíritu, a discernir con serenidad y a responder con prontitud y generosidad. José no pospone, no aplaza, no racionaliza en exceso. Su sí a Dios es inmediato, porque está fundamentado en una confianza sin fisuras. Finalmente, el texto concluye afirmando que la obediencia de José no lo disminuye, sino que lo engrandece. Lejos de ser pasividad, es una forma elevada de colaboración activa en el plan de Dios. Por eso, la frase José hizo como le había mandado el ángel resume no solo una acción concreta, sino todo un estilo de vida, el del hombre justo, que sabe que la verdadera libertad consiste en adherirse sin reservas a la voluntad de Dios. Así, este capítulo presenta a San José como modelo de obediencia inteligente, generosa y activa. Su disponibilidad para hacer como le había mandado el ángel es una lección de fidelidad para todos los creyentes que desean seguir a Dios con confianza, incluso cuando el camino no es claro, pero sí seguro porque viene de Él. Capítulo 14. No temas recibir a María, tu esposa. Este capítulo se centra en una de las frases más significativas pronunciadas por el ángel en sueños a José: no temas recibir a María, tu esposa. Esta exhortación, al mismo tiempo revelación y consuelo, marca un momento decisivo en la vida de José. Hasta entonces, había estado meditando en secreto sobre qué hacer con María al encontrarla encinta sin haber convivido con ella. Su opción era dejarla en silencio, sin exponerla. Pero esta intervención divina cambia radicalmente su perspectiva y le da la clave para entender y acoger el misterio. El texto subraya que lo primero que el ángel hace es disipar el temor de José. Un temor que no nace del egoísmo ni del orgullo herido, sino de la reverencia y del desconcierto ante lo que parece ser un misterio demasiado grande. José no duda del bien, pero sí se siente indigno de formar parte de algo que vislumbra como divino. Por eso necesita que se le diga explícitamente que no tema, que su papel es querido por Dios, que está llamado a recibir a María y, con ella, al Mesías. La expresión recibir a tu esposa encierra una profundidad teológica y humana. José ya estaba comprometido con María, su unión era real, aunque no hubiera aún vida en común. El mandato del ángel no lo invita a iniciar algo nuevo, sino a acoger con plena conciencia lo que ya era voluntad de Dios desde el principio. Recibir a María significa recibir su vocación, su misterio, su maternidad virginal, su misión única. Es un acto de fe, pero también un acto de amor. El capítulo profundiza en cómo este mandato revela la confianza de Dios en José. No solo le explica el origen divino del embarazo de María, sino que lo incorpora plenamente en su plan redentor. Le da una tarea específica:
ser esposo de María y padre legal de Jesús. En esa misión, José no es un simple espectador, sino un colaborador activo. Y la base de esa colaboración es la fe que vence al miedo. Asimismo, se explora la importancia de enfrentar el temor con la luz de Dios. El miedo puede paralizar, puede hacer que uno huya de su misión. Pero cuando el temor es enfrentado desde la fe, se transforma en disponibilidad. José es ejemplo de ese tránsito, pasa del desconcierto a la acción, de la perplejidad al compromiso. Y ese paso lo da no porque todo quede claro, sino porque confía en quien lo llama. El texto también pone en relación este episodio con las situaciones humanas en las que Dios nos pide algo que supera nuestras fuerzas o nuestras expectativas. A menudo, la vocación se manifiesta con rasgos desconcertantes. El mensaje a José, no temas, es también un mensaje universal. Cuando Dios llama, también da la gracia para responder. Recibir la voluntad de Dios no es un acto de resignación, sino de confianza activa. Finalmente, el capítulo concluye mostrando cómo José, al recibir a María, recibe también a Jesús y se convierte en custodio del misterio más grande. Su acto de acogida no es un trámite legal, sino una participación en el amor redentor de Dios. Recibir a María significa abrir las puertas de su casa, de su corazón y de su vida al Salvador. Y hacerlo con decisión, con humildad, con valentía. Así, este capítulo ofrece una profunda enseñanza sobre la relación entre fe y miedo, entre vocación y disponibilidad. José, al no temer y recibir a María, se convierte en modelo de todos los que son llamados a colaborar con Dios en su obra, aún sin comprenderlo todo. Su ejemplo muestra que el amor que acoge, el amor que confía, el amor que no teme, es el fundamento sobre el que Dios edifica sus maravillas. Capítulo 15. Así se manifestó la gloria de Dios. Este capítulo presenta una reflexión sobre cómo la gloria de Dios se hace visible en los acontecimientos cotidianos y, particularmente, en la vida oculta de Jesús en Nazaret. La expresión así se manifestó la gloria de Dios no se refiere a milagros espectaculares ni a revelaciones extraordinarias, sino a la manera en que la voluntad divina se va cumpliendo en medio de lo sencillo, de lo humilde, de lo ordinario. José, como figura clave en esa vida escondida, se convierte en testigo y cooperador de esa manifestación silenciosa pero real de la gloria de Dios. El texto señala que la gloria divina no se impone, sino que se revela a través de la fidelidad de quienes acogen la voluntad de Dios. José no realizó prodigios, pero su vida fue una manifestación continua de la gracia, porque en él se reflejaba la luz de Dios a través de la obediencia, del amor, del trabajo, del silencio. Su existencia fue como un espejo limpio en el que la presencia de Dios podía verse sin distorsiones. La gloria de Dios se manifestó también en el cumplimiento de las profecías, en el hecho de que el Mesías naciera en el seno de una familia humilde, en el marco de una paternidad legal ejercida por un hombre justo. En José, se unen la discreción y la grandeza. Él no busca ser protagonista, pero sin su colaboración el plan de salvación no se habría desarrollado como Dios quiso. Esa fidelidad constante y sin espectáculo es, en sí misma, una epifanía, una revelación silenciosa pero luminosa del obrar de Dios en la historia. El capítulo invita a considerar que muchas veces los mayores dones divinos se esconden tras lo cotidiano. La casa de Nazaret fue un espacio santificado por la presencia del Verbo encarnado, pero también por la entrega total de José. Allí se manifestaba la gloria de Dios en los gestos sencillos de cada día, en la educación del niño, en el trabajo compartido, en las oraciones familiares, en el amor conyugal vivido en castidad y entrega. La gloria de Dios se hacía presente sin estridencias, pero con profundidad. Además, se destaca cómo la gloria de Dios no solo se revela al mundo, sino que transforma interiormente a quienes la acogen. José no fue el mismo hombre después de cada encuentro con el misterio. Su alma fue ensanchada por el contacto diario con Jesús y María. Vivió una transformación profunda, alimentada por su disponibilidad constante. Esa gloria no lo alejó del mundo, sino que lo hizo más humano, más compasivo, más abierto al amor.
El texto concluye proponiendo una imagen de la gloria de Dios como algo que no anula la humanidad, sino que la plenifica. José, en su pequeñez, fue grande porque permitió que Dios obrara en él sin resistencias. Y así se cumplió la palabra del Evangelio: los humildes serán enaltecidos. En él se hizo realidad la promesa de que la gloria de Dios se manifiesta, sobre todo, en los corazones que creen, aman y sirven. Este capítulo es una llamada a reconocer que la verdadera gloria no está en los aplausos ni en la fama, sino en la fidelidad diaria al plan de Dios. San José muestra que cuando uno se pone al servicio del misterio con humildad, su vida se convierte en un espacio donde la gloria de Dios puede habitar y revelarse al mundo. Capítulo 16. San José en la vida cristiana. En este capítulo final, el texto propone una síntesis y proyección de la figura de San José como modelo permanente para la vida cristiana. No se trata solo de contemplar su papel en la historia de la salvación, sino de comprender cómo su ejemplo sigue siendo actual y necesario para todos los creyentes. San José, con su silencio, su obediencia y su entrega, se convierte en un referente para vivir el Evangelio desde lo cotidiano, con fe firme y amor generoso. Se señala que la vida cristiana no consiste en actos extraordinarios, sino en la fidelidad diaria a la voluntad de Dios. En este sentido, José encarna de manera ejemplar el ideal del cristiano: humilde, trabajador, justo, profundamente abierto a Dios y atento a las necesidades de los demás. Su grandeza no está en los gestos llamativos, sino en su disponibilidad constante para servir al misterio que se le confió. El texto también presenta a José como maestro de vida interior. En un mundo marcado por la distracción y el ruido, su figura invita al recogimiento, a la escucha de Dios en lo profundo del corazón, a la oración silenciosa pero ferviente. José no habla en los evangelios, pero su vida entera es una respuesta a Dios. Esa actitud contemplativa y activa a la vez lo convierte en guía seguro para quienes desean vivir de modo coherente su fe. Otro aspecto destacado es su papel como protector de la Iglesia. Así como custodió a Jesús y a María en los comienzos de la historia de la salvación, sigue ejerciendo su protección sobre el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Por ello, se le venera como patrono de la Iglesia universal. Su intercesión es poderosa y su ejemplo fortalece a quienes tienen responsabilidades de liderazgo, de cuidado familiar o de testimonio en medio del mundo. También se propone a San José como modelo para los trabajadores. Su figura dignifica el trabajo manual y cotidiano, mostrando que toda labor honesta, cuando se ofrece a Dios, participa de la obra de la creación y redención. En su taller de Nazaret, José vivió una espiritualidad encarnada: trabajar, servir, construir, sostener. El trabajo no fue para él una carga, sino una vocación. El capítulo concluye con una invitación a acudir a San José con confianza filial. Su cercanía al corazón de Jesús y de María lo convierte en un intercesor amable y eficaz. Es padre en el sentido más pleno: guía, protege, enseña, consuela. Y lo hace sin imponerse, con la discreción de quien ama de verdad. En tiempos de confusión y fragilidad, su presencia es un ancla firme. Así, este último capítulo presenta a San José como un santo necesario. No por haber realizado obras grandiosas, sino por haber sido completamente fiel a la misión recibida. Su vida sencilla, unida al misterio más grande, es una llamada a todos los cristianos a vivir su vocación en el lugar y tiempo que les corresponde, con el mismo espíritu de fe, obediencia y amor que animó a José desde el primer momento. Capítulo 17. La devoción a San José. Este capítulo ofrece una meditación sobre la importancia de cultivar la devoción a San José dentro de la espiritualidad cristiana. El texto subraya que esta devoción no es una práctica secundaria o marginal, sino una fuente rica de enseñanza, consuelo y orientación. San José, por su cercanía única a Jesús y María, ocupa un lugar privilegiado en la comunión de los santos, y su intercesión ha sido reconocida a lo largo de los siglos por la Iglesia. La devoción a San José se apoya en su papel en la historia de la salvación. No solo fue el custodio del Redentor, sino también modelo de todas las virtudes humanas y cristianas: humildad, obediencia,
trabajo, silencio, pureza, fidelidad. Al acercarse a él en la oración, el creyente encuentra una figura paterna que comprende las luchas diarias, que protege sin imponerse, que enseña sin hablar, que consuela sin exigir. Su presencia espiritual es serena y firme, como lo fue en la casa de Nazaret. El texto destaca que los santos han recomendado siempre esta devoción como medio eficaz para crecer en la vida interior. San José no solo intercede, sino que acompaña. Su silencio forma y su ejemplo inspira. Su cercanía a Jesús no terminó con la vida terrena, sino que se intensificó en su unión con Dios. Así, recurrir a Él es también una forma de acercarse a Cristo y a su Madre. Uno de los frutos principales de esta devoción es la paz del corazón. José enseña a confiar incluso cuando no se entienden los caminos de Dios, a actuar con serenidad en medio de la incertidumbre, a permanecer firmes en la fe. En un mundo inquieto y superficial, su figura serena ayuda a reencontrar el centro. Él no desvía la atención hacia sí mismo, sino que conduce al misterio de la encarnación con discreción y eficacia. El capítulo también recuerda que esta devoción puede expresarse de muchas maneras, mediante la oración cotidiana, la imitación de sus virtudes, la consagración personal, o incluso la dedicación de espacios y tiempos de oración en su honor. Especialmente se recomienda acudir a él en momentos de dificultad familiar, laboral o de discernimiento vocacional. José es padre espiritual para todos los estados de vida. Finalmente, el texto concluye con una invitación a redescubrir la figura de San José como guía seguro en el camino de la santidad. Su vida es un evangelio silencioso, una escuela de fe vivida, una protección constante para quienes confían en su intercesión. Amar a San José, imitarlo y rezarle no es un añadido piadoso, sino una forma profunda y cristocéntrica de vivir el Evangelio. Así, este capítulo propone integrar la devoción a San José como una dimensión esencial de la vida cristiana. Fuente de fortaleza interior y canal de gracia para afrontar las responsabilidades de cada día con espíritu de fe y amor. Capítulo 18. El patrocinio de San José. Este último capítulo reflexiona sobre el patrocinio de San José, es decir, su papel como protector espiritual de la Iglesia y de cada fiel. El texto presenta esta función no como una invención piadosa tardía, sino como un reconocimiento de su lugar privilegiado en la historia de la salvación. José, que cuidó de Jesús y de María en la tierra, sigue ahora cumpliendo una misión semejante desde el cielo, velar por el cuerpo místico de Cristo y por todos aquellos que forman parte de él. La elección de José como patrono de la Iglesia Universal subraya su singular cercanía al misterio de la Encarnación. Nadie, después de María, ha estado tan íntimamente unido a Jesús como él. Esa unión no se extinguió con la muerte, sino que fue llevada a su plenitud. Por eso, el patrocinio de San José tiene una eficacia especial, no se basa en títulos formales, sino en una relación viva y profunda con el Hijo de Dios. El texto enfatiza que la protección de San José es particularmente relevante en tiempos de prueba, de confusión o de peligro espiritual. Así como protegió a la Sagrada Familia de las amenazas externas, Herodes, el exilio, la pobreza, hoy protege a la Iglesia de los peligros que la acechan desde dentro y desde fuera. Su ejemplo fortalece la fe de los pastores, de los padres de familia, de los trabajadores, de los que viven su vocación en lo oculto. Además, se destaca que su patrocinio no es genérico, sino personal. José puede ser invocado en las necesidades concretas de cada fiel, en la búsqueda de trabajo, en las dificultades familiares, en el discernimiento vocacional, en la vida interior. Su intercesión es eficaz porque fue un hombre justo, probado por el sufrimiento, fiel en lo pequeño y en lo grande. Es un intercesor cercano, accesible, silencioso pero poderoso. El capítulo también invita a ver en San José un modelo de esperanza. Él no lo tuvo todo claro desde el principio, pero supo fiarse de Dios y caminar con fe. Esa actitud es necesaria también hoy, frente a la incertidumbre, a la fragilidad de nuestras estructuras, a los desafíos culturales y espirituales. San José enseña a confiar, a no ceder al miedo, a seguir obrando el bien con perseverancia. Finalmente, el texto concluye presentando el patrocinio de San José como una realidad viva en la Iglesia. No es un título honorífico,
sino una presencia activa que sostiene, acompaña y guía. Su papel en la vida de Jesús continúa en la vida de la Iglesia. Y su figura, lejos de ser solo un recuerdo piadoso, es una fuerza espiritual que sigue obrando en el presente. Así, este último capítulo cierra la obra resaltando que San José no solo es modelo de santidad, sino protector constante de todos los que buscan vivir su fe con sinceridad y entrega. Su patrocinio es un don que conviene acoger con gratitud y cultivar con amor confiado. Capítulo 19. Con María su esposa. Este capítulo profundiza en la relación única y santificadora entre José y María, destacando cómo su unión, aunque vivida en castidad, fue verdadera y plena desde una perspectiva esponsal. El texto subraya que José no fue un mero acompañante en el plan de salvación, sino el esposo auténtico de María, con quien compartió una comunión espiritual y una misión trascendental. Su vida en común estuvo marcada por el amor, el respeto y la entrega mutua, vivida en el contexto de una familia que fue sagrario del misterio de Dios. La expresión su esposa no es solo una forma de identificar a María, sino un reconocimiento de la dignidad de su vínculo con José. Ambos estaban unidos por una alianza de fe, de amor y de servicio al plan divino. Vivieron una intimidad espiritual profunda, no limitada por la ausencia de relaciones conyugales, sino elevada por el propósito sobrenatural que animaba su matrimonio. José custodió no solo la virginidad de María, sino también su dignidad y su misión como Madre del Salvador. El texto presenta esta relación como modelo del amor conyugal cristiano, donde la entrega mutua se realiza en total fidelidad a Dios. José fue esposo con todo su corazón, con su trabajo, con su cuidado, con su protección constante. María, por su parte, vivió esta relación con igual entrega, confiando en él, compartiendo el día a día y abriéndole su intimidad espiritual. La comunión de ambos se expresó en una vida de oración, de servicio y de atención al Hijo que les fue confiado. Además, se resalta cómo esta unión matrimonial fue también fuente de fortaleza para afrontar las dificultades. La huida a Egipto, la pobreza en Belén, las incomprensiones del entorno, todo fue vivido juntos. No hubo espacio para el individualismo, cada prueba fue asumida en unidad, con una fe compartida. El amor de José a María no fue abstracto ni romántico, sino concreto y comprometido. En él se refleja el modelo de esposo que no se impone, sino que sirve con amor silencioso y fiel. Este capítulo también sugiere que la figura de María tuvo un papel transformador en la vida espiritual de José. Su cercanía a la Madre de Dios lo condujo a una mayor entrega, a una comprensión más profunda del misterio y a una santidad que se alimentaba del trato cotidiano con ella y con Jesús. Vivir con María fue para José una escuela continua de fe, pureza, fortaleza y esperanza. Finalmente, el texto invita a contemplar la unión entre José y María como un icono del amor purificado por la gracia. Su matrimonio fue casto no por carencia, sino por plenitud. No fue una negación, sino una afirmación más profunda del amor verdadero. En su fidelidad mutua y en su entrega conjunta al plan de Dios, ambos vivieron una vocación conyugal elevada a su expresión más alta. Así, este capítulo concluye destacando que José y María no fueron solo colaboradores de un plan divino, sino verdaderamente esposos en el sentido más pleno y espiritual. Su unión es fuente de inspiración para todos los matrimonios cristianos, y su ejemplo enseña que el amor conyugal encuentra su realización más plena cuando está orientado hacia Dios y vivido en clave de servicio, confianza y comunión. Gracias por acompañarnos en este camino de reflexión junto a San José. Que su ejemplo de humildad, obediencia y amor silencioso nos inspire a vivir nuestra vocación cristiana con fidelidad. Si este contenido ha sido de ayuda espiritual para ti, te invitamos a compartirlo, dejar tu like y suscribirte a Devocionario Católico para seguir profundizando juntos en la riqueza de nuestra fe. Que San José interceda siempre por ti y tu familia.